necesitamos precisar qué conocimientos básicos deben tener todos los de nivel básico. Vamos a investigar, efectivamente, como decía el señor presidente, el asunto exactamente de la calificación, pero no es solo la calificación lo que nos interesa, que sí es importante marcarla. Nos interesa sobre todo volver a involucrar a toda la sociedad en esta dinámica de educación. Bueno, vamos con el primer asunto de esta noche. Después de que se suspendieran las calificaciones reprobatorias en los grados de educación básica, la Secretaría de Educación Pública anunció que esta medida está próxima a regresar en algunos estados del país, por lo que pudieran integrarse en el nuevo ciclo escolar. Esta medida será aplicada para los alumnos, sin excepción, de tercero a sexto de primaria y a todos aquellos que se encuentran en secundaria, los que regresarían a las calificaciones, esa vieja usanza, ¿no? Del 5 al 10. Esto en sus boletas de calificaciones. Padres, madres de familia, echen ojo con esto. Pero sobre todo estudiantes. Así podrán repetir el ciclo escolar si no cumplen con las metas mínimas en su desempeño. Los estados donde van a regresar las calificaciones reprobatorias son Coahuila, Tabasco, Zacatecas, Baja California y Michoacán. Bueno, en eso estamos. ¿Qué le parece si tratamos de entender qué está pasando? Y yo le diría, después de un tiempo que su servidor tuvo la oportunidad de ser docente, como decíamos en la UAM, Xochimilco, le diría, este asunto tiene su parte de galimatías, pero es necesario tener un referente para que cuando el estudiante salga, uno tenga elementos para saber si se cumplieron los objetivos. No todo se reduce a un examen, que quede claro, es un desempeño. Pero ¿qué le parece si mejor hablamos con quien sí le sabe, que es Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa? Querido Eduardo, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Javier, ahora estoy en tu ciudad, ando aquí en la Ciudad de México. Mira, un gusto. No me digas que ya dejaste ese paraíso terrenal. Pues nada más por un par de semanas. Vengo a un viaje y voy a la FIL a presentar un libro y luego me regreso. Qué bien, a ver si conversamos. Vamos a estar por allá transmitiendo. Va a ser un gusto. Qué padre. Oye, Eduardo, ¿qué piensas de todo esto, de todos los antecedentes que hemos dado, la información que nosotros tenemos, qué no tenemos de información y qué piensas en general de este asunto? A ver, Javier, es un galimatías lo que, como tú lo acabas de decir, porque no hay una explicación de que solamente 5 estados vayan a regresar, digamos, al estado original que estaba el término de las calificaciones, las aprobaciones y las reprobaciones, partiendo del punto de que yo estoy en desacuerdo en que se reprueben a los niños de educación, al menos de educación primaria, por muchas razones que algún día platicamos ya. Sí. Pero es un galimatías porque no se sabe y no se dio una explicación, primero, de por qué se está regresando en noviembre o a partir del próximo año o ciclo escolar, y tampoco por qué son 5 estados los que están regresando a su modo a esta condición, digamos, de calificación y reprobación. No lo entiendo porque no me lo han explicado. Caray. ¿Cómo debe de ser en lo general, entendiendo todas las particularidades que tiene Eduardo, un proceso evaluativo? ¿Podemos a un estudiante, a pesar de que no cumpla los objetivos, digamos, un poco como por depurar, como por tratar de entender la educación como de otra manera, si está en cuarto y no cumple los objetivos de cuarto año, pasarlo de cualquier manera a quinto? ¿O qué piensas de eso? Yo creo que sí. Mira, puede sonar disruptivo y sí, qué bueno que así sea. Las evaluaciones y las calificaciones tienen sentidos distintos para educación media, superior y superior que para educación básica y especialmente para educación preescolar y primaria. La gran diferencia, Javier, es que efectivamente uno no podría dejar pasar a un estudiante que no sabe anatomía en un curso de medicina, puesto porque pondría en riesgo, cuando se titulara, la vida de los pacientes. Uh-huh. En el caso de la educación básica, y especialmente en la preescolar
y en la primaria, no es ese el sentido. El sentido de la evaluación y la calificación tiene que ver con saber qué tanto aprendieron los estudiantes y cómo se les debe de ayudar a poder terminar la educación básica y no expulsarlos porque se les está reprobando, se les está estigmatizando y porque la reprobación por sí misma no resuelve el problema. Claro. Está muy bien documentado que los estudiantes, digamos, más rezagados no aprenden más si se les reprueba y repiten años. Simplemente siguen en un rezago. Y el punto de referencia son los países que salen mejor calificados en PISA, como son Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca, toda la parte, los nórdicos, digamos, que prácticamente no reprueban y que, sin embargo, tienen un desempeño muy alto en los estudios internacionales. Uh-huh. Oye, pero bien dices, Eduardo, que cuando se trata de educación media superior y superior, ahí adquiere otra dimensión el sentido de esa palabra tan maldita que es reprobar, ¿no? Así es. Pero aquí estamos hablando de educación básica, de educación primaria, de preescolar. Fíjate, no tiene sentido reprobar a un niño en preescolar o en maternal o en educación inicial. Claro, sí. No es lógico, pero pongo esto para que veas los extremos. En cambio, sí tiene sentido en la educación superior. Y en el medio, a mi manera de ver, va siendo gradualmente más importante el sentido reprobatorio de una calificación que cuando tú estás hablando de los primeros años de preescolar y de primaria. Entonces, no me suena nada descabellado que dijeras, no se reprueba en tercero o de tercero para abajo y vamos a empezarlo a hacer hacia adelante. Pero a mí lo que me preocupa no es que esto esté sucediendo, sino las razones por las cuales están sucediendo. Y las razones no son para beneficiar al estudiante, sino simplemente porque se está reconociendo que durante la pandemia, durante el regreso a clases, hubo una educación pésima y que los estudiantes se rezagaron en sus aprendizajes. Y al no tener una herramienta para poderles ayudar, pues lo más fácil es no lo repruebes. Sí. Hay algo como de condescendencia, ve tú a saber, ¿no? A ver, adelante. Javier, y remordimiento. Remordimiento, o sea, claro. ¿Cómo tú vas cómo el sistema educativo va a poder reprobar cuando no enseñó? Sí, claro. Ese es el tema. El tema no, porque hay una discusión mundial, aunque gana, vamos a decir, el sentido de que se debe de reprobar y que sí, porque se entiende que si no repruebas, entonces no eres exigente y por lo tanto no vas a tener una calidad educativa, lo cual no es necesariamente cierto, pero ese es el sentido común y lo que la gente en términos generales piensa, inclusive el mismo magisterio. Pero si tú solamente repruebas y no haces nada por aquellos estudiantes, y me voy a referir de educación primaria, que están reprobando, la experiencia y la investigación educativa nos dice que esos estudiantes siguen rezagándose cada vez más. Entonces, la reprobación no es la mejor manera de resolver el problema. Ahora, lo contrario tampoco es cierto. El no reprobar no implica que vas a mejorar la educación. Sí, porque también aquí hay algo, las consecuencias, las secuelas de que alguien repruebe en la educación básica, ¿no? Que esas también son muchas. Puede ser hasta la distancia que le toman al proceso escolar, no querer seguir, sentirse mal con uno mismo, regresar con niños que son más chicos que tú. Todo eso cambia muchas variables a esa edad, ¿no? Totalmente de acuerdo, mira, Javier, y la responsabilidad de la Secretaría de Educación, de las escuelas y de los maestros es formar a los estudiantes, en este caso a los escolares chicos que terminen la educación básica, porque si no la terminan no se van a formar nunca como ciudadanos. Entonces, no es que sea tan importante que tú repruebes o no a un estudiante, sino que no se te salgan del sistema educativo, que no te abandonen la escuela, que no deserten y que al final
vale más un estudiante que terminó la secundaria, y me voy a ir hasta la secundaria, aunque no conozca todos los objetivos o no los domine todos los del currículum, aquel que se te salió en quinto, sexto o primer año de secundaria porque lo expulsó el sistema al reprobarlo y no ayudarlo a mejorar su aprendizaje. Sí, sin la menor duda. Eduardo Bakov, bueno, bienvenido a tu otra ciudad, que es la Ciudad de México, y ya te irás a Guadalajara. Muy buenas noches, Eduardo. Gracias, Javier, un placer, como siempre. El gusto.